Hola, sigo en la isla de Koh Phangan dando estos talleres que estoy dando esta semana en Tailandia. Y como veis es noviembre y sigue siendo todavía temporada de lluvia y hoy ha amanecido un día bastante lluvioso. Otros días llueve por la noche y luego para durante el día, pero hoy concretamente pues tiene pinta de durar un poquito la lluvia, así que voy a aprovechar para dibujar desde aquí dentro, desde mi terraza. Es una terraza cubierta con madera, como veis, y se está fresquito y se está seco aquí, entonces voy a aprovechar para dibujar desde aquí. Despliego un poquito todo lo que es necesario para el dibujo. En acuarela, como veis, tengo aquí el cuaderno, que ya sabéis, que si habéis visto otro vídeo, que es un cuaderno tamaño A4 os enseño, de Fabriano, de 160 gramos. Entonces es un cuaderno en el que voy dibujando un poquito todo lo que voy viendo durante el viaje. He estado antes en Chiang Mai y en Krabi y ahora estoy en la isla de Koh Phangan, al sur de Tailandia. Y luego ya pues pongo también sobre la mesa algunas cosas como los tubos de acuarela para hacer grandes cantidades de pintura, como el verde que voy a hacer más adelante. Tengo aquí una caja de Kleenex que había en la habitación y la tengo aquí para usar los papeles. Y luego tengo la caja de acuarela normal, algunos recipientes para agua, los pinceles, y esto es una bandeja que había en el cuarto de baño de la habitación que voy a utilizar para mezclar los colores y para hacer gran cantidad de un color que va a ser el verde, que va a ser el predominante. Entonces, bueno, ya os he explicado un poquito todos los materiales, pues vamos a empezar con el dibujo. Voy a dibujar porque lo que tengo delante del mar es un poco más soso, no tiene tanta gracia, entonces me voy a centrar un poquito más en el paisaje de la montaña que tengo aquí a la izquierda. Lo voy a reorganizar un poquito, entonces voy a coger alguna flor de estas que tengo en primer plano para ponerla muy cerca, para dar un poco de profundidad en el dibujo. Y luego voy a hacer el fondo este de montañas en vertical, porque voy a usar una hoja vertical, y voy a usar algunos elementos como las palmeras estas que tengo a la izquierda, una palmera que no sé si veis ahí, voy a ver si me acerco un poquito, ahí, ya veis que tiene forma como de abanico, que es diferente, y luego alguna otra palmera como esas de la derecha, que son como más finitas, más delgaditas y más altas. Esos son básicamente los elementos que voy a usar. Entonces voy a empezar haciendo el dibujo a lápiz y luego ya iremos pasando a color. No voy a usar prácticamente rotulador porque es un paisaje de una escena de naturaleza que realmente con acuarela se puede solucionar bastante bien y queda más fresca, más natural. Voy a empezar con lo que tengo en primer plano. En este caso es una vista de bastante lejos que no tiene mucha perspectiva. No voy a incluir los tejados estos que tengo delante porque me parece una masa marrón demasiado grande, entonces simplemente voy a poner la parte superior del tejado un poquito que asome para dar la impresión de que estamos en una zona habitada, que no es en medio de la jungla, pero no voy a sacarlos enteros tal como los veis en la foto. Entonces aquí voy a poner dos ramas de flores que salen por aquí. He cogido una flor que he visto que hay, tenéis ahí la foto que os la he puesto en grande para que veáis más o menos la forma. Entonces voy a hacer una flor aquí y otra aquí. Lo que hago es marcar el exterior, digamos, de la flor y el punto central, y luego lo que hay que hacer es que tenga un poco de sentido la cosa, pues sale una rama de aquí que va hasta este punto. Desde aquí lo que sale son los pétalos de la flor que hacen algo así, ¿veis? Y
y así se puede ir construyendo la flor. Es una flor que tiene 5 pétalos, entonces pues, si ponéis 4 o 6 tampoco va a pasar nada, pero si podéis ser un poquito más fieles a la realidad, pues mejor. Aquí marco también el centro de la flor y también hago sus pétalos un poquito exagerados si queréis para que se vean bien. Los pétalos serán blancos luego. Y luego aquí pues pongo alguna otra rama que sale de aquí con a lo mejor un capullo así un poquito blanco más pequeñito y alguna otra rama por aquí. Aquí vendrán los nudos de la planta. Y aquí voy a hacer otra un poquito más grande incluso, que hay una rama que se corta aquí, hay otra rama que viene por aquí y hay otra rama que viene por aquí. Luego de aquí, de la principal, salen como 2 ramas grandes y de aquí sale otra rama. En esta voy a poner una flor un poquito grande así. En esta lo que hago, veis, es marcar el centro de la flor y el tamaño que va a tener la flor. Y esta voy a hacerla no frontal como estoy haciendo las otras, sino un poquito lateral, o sea que va a ser como una especie de campana, porque esto luego está vista como de perfil, entonces tendría más o menos esta forma. Y así no son todas iguales vistas desde detrás como estoy haciendo estas, sino que doy un poquito de variedad a la cosa. Aquí pongo los 5 pétalos y luego aquí puedo meter algún otro capullo pequeñito para llenarme un poquito. Veis que más o menos pues quede uniforme todo alrededor y no quede mucho hueco por ahí. Y este lo acabo un poquito, los pétalos son muy estrechos por aquí y luego se abren bastante. Así. En este caso veis que estoy marcando un poquito más de lo normal lo que es el lápiz, porque como no voy a hacer tinta, pues este va a ser el dibujo definitivo y tiene que quedar muy claro dónde va el dibujo. Una vez que tengo ya este primer plano, voy a hacer, como os decía, un trozo del tejado por aquí. Este tejado está muy cerca, por lo tanto voy a hacerlo un poquito detallado. Acaba más o menos por aquí y luego ya viene por aquí. Tiene un borde aquí y luego ya vienen las tejas que serían por aquí. Asomarían, se vería una parte solo, lo que se ve a través de las flores, y luego en esta parte de aquí tiene como unos nervios por aquí. Y en este caso, para no hacer muy soso el tejado, lo que voy a hacer es uno de estos adornos que tienen los templos tailandeses, que son una cosa así, muy típica de aquí. Entonces con esto le voy a dar un toque local, digamos, al tejado y ya se va a ver perfectamente que es un tejado tailandés. No es real la escena, pero podría serlo. Luego lo que voy a marcar es hasta dónde voy a llegar por el fondo con las montañas. Veis que más o menos hay un monte más grande, muy redondeado, que luego baja y sube otra vez por aquí. Esto sería el fondo de montañas, que luego tendría que ser un poquito más rugoso porque todo esto son árboles que sobresalen un poquito. Puede haber incluso alguna palmera como esta que estoy dibujando aquí, incluso una palmera grande. Bueno, hacerlo un poquito así por encima y luego ya lo que voy a situar son las palmeras que quiero dibujar. Voy a empezar por esta de abanico, que la voy a poner aquí más o menos en medio,
voy a hacer la forma general que tiene. Veis, está como de abanico, queda oculta por detrás del tejado, pero se ve que asoma por ahí y se ve su forma. Y luego ya esto pues tendrá cada rama una hoja así de este tipo, como los árboles de plátano, de este tipo de hojas que no son como la de las palmeras, sino que son como más macizas, rellenas. Esto quedaría esta palmera de aquí, y luego voy a hacer una palmera grande que se pierda por aquí. Con las palmeras hago lo mismo que con las flores, hago el borde, el límite hasta donde quiero que llegue y más o menos el centro. Del centro saldría el tronco, que sería esto, que podéis hacerlo un poquito curvado, no tiene por qué ser recto del todo. Y luego el tronco tiene como los anillos aquí. Del centro este sale las palmas, que más o menos intentáis que sea parecido a la realidad. Puede haber más o menos, pero que sea aproximado. Y luego aquí puedo situar algunos cocos, unos más grandes, pequeñitos. Y en segundo plano voy a meter ya una palmera entera, pero mucho más pequeñita, que vendría por aquí y tendría la misma estructura. Esto, una vez que tengáis la estructura, que os va a servir un poco de base, no hace falta hacer la hoja con detalle, pero sí conviene borrar los límites redondos, porque esto es una guía que yo pongo que me ayuda a saber hasta dónde tienen que llegar todas las palmas que van saliendo del centro, pero realmente no es parte del dibujo. Así que una vez que ya lo tengo dibujado todas las hojas con su longitud correspondiente, borro en lo posible todo lo que hay en medio y me queda ya la palmera aquí bien situada con sus hojas correspondientes. Ahora, en último lugar, voy a hacer estas otras palmeras que son muy altas. Incluso una la voy a hacer más alta de lo que es. Una va a llegar por aquí. Tienen forma así como de abanico un poco cerrado. Y luego tienen un núcleo aquí y un tronco muy finito y muy largo. De estas voy a hacer, por ejemplo, un par. Pues está un poquito más abierta, con su núcleo aquí y el tronco que viene por aquí. Entonces ya más o menos tengo compuesto el dibujo por aquí. Le puedo meter un poquito, veis que al fondo hay como unas casas aquí en la montaña, pues le puedo meter un hueco para las casas. Simplemente hago la silueta exterior de la casa, que está un poquito oculta por los árboles. Entonces, con algo así, pues ya doy idea de que hay unas casas por ahí, sin una forma muy definida, pero con eso me vale. Entonces os acerco un poquito más para que veáis el nivel de detalle que estoy dando a lápiz. Es simplemente definir las formas sin entrar en detalle y ver un poquito que todo esté lleno, que todo esté más o menos bien compuesto, que esté equilibrado. Si hay algo que nos gusta, estáis a tiempo de borrar esta palmera y hacer otra, o de hacer unas hojas que entren por aquí arriba, que estuvieran más cerca, etcétera. Pero bueno, de momento con esto a mí me vale para empezar el dibujo a lápiz, y ahora ya voy a pasar a dar el color directamente. Para el color voy a empezar con dos tonos fundamentales que veis que hay, que sería el gris del cielo, porque está muy nublado, y el verde de todo el fondo. Sería una primera capa de fondo para luego ya ir dando detalles. Entonces esto lo voy a hacer bastante cantidad, y he cogido dos recipientes, uno para el gris azulado un poquito del cielo y otro más grande para el verde. Entonces con la jeringuilla cojo y pongo la cantidad de agua que más o menos calculo que puedo necesitar para hacer el fondo,
y entonces voy a tener una paleta dedicada al verde y otra paleta dedicada al gris. Para el verde voy a mezclar un poquito de amarillo, que pongo aquí, veis, del tubo directamente, y luego un poquito de azul, lo voy a poner en este lado, y voy a utilizar un poquito de azul también para darle un tono azulado al gris. Para el gris voy a coger, si tuviera un tubo de negro lo utilizaría, pero como no tengo, pues lo cojo directamente de la pastilla, cojo un poquito de negro, de gris paine, y con esto voy haciendo más o menos el gris que me va a servir para las nubes. El color que va a salir no va a ser este de oscuro, sino más o menos este de aquí del centro sería el color que daría. Limpio el pincel y hago lo mismo con el azul y el amarillo, que como veis da un verde muy clarito y muy aguado que me puede servir para empezar. Este verde luego pues lo iré oscureciendo. De momento dejo una reserva de amarillo y de azul por si quiero dar en una parte un tono muy amarillo, pues me voy directamente al amarillo que tengo ahí limpio, y si no, pues uso ya el verde del centro, o si lo quiero un poquito más oscuro, pues tiro del azul que tengo a la izquierda, y así tengo dos opciones para oscurecer el color en la misma paleta. Entonces más o menos que quede uniforme, que quede bien extendido todo, que tenga el color que queréis de fondo. Y vamos a empezar a aplicar el color. Para aplicar el color vamos a empezar a trabajar en húmedo, que es algo que viene muy bien en este día tan lluvioso. Entonces es fundamental, si tenéis la oportunidad, tenéis una mesa, tenéis un poquito de sitio para ponerlo, tener siempre dos recipientes de agua, uno con agua limpia y otro con agua que sirve para limpiar y que se va a ir ensuciando. Aquí es donde voy a limpiar los pinceles, siempre. Y en el de la izquierda es donde voy a coger el agua limpia que necesito para el fondo. En este caso voy a dar primero un fondo de agua limpia y sobre eso voy a aplicar el color para que quede uniforme y que quede un poquito como desenfocado, como borroso de fondo. Entonces es fundamental que el pincel inicialmente esté limpio, porque si queda algún resto de pintura os va a quedar el agua limpia con ese tono de pintura, y entonces cogéis agua directamente de este, veis que estaba un poquito sucio, queda un poco turbia el agua, pero bueno, con este remojo ya se le quita un poquito lo que tuviera, porque estos pinceles absorben mucha pintura y hay que lavarlos varias veces. Bueno, más o menos con esto ya me valdría. Voy a empezar, veis que queda el agua bastante limpia, pues voy a empezar a dar todo el fondo y voy a reservar simplemente, veis, los cuadrados de las casas, que por eso no pueden ser muy detallados, porque realmente los tengo que reservar ahora, y si son muy detallados pues tardo mucho. Y luego me quedo en el límite de las colinas, porque la parte del cielo va a ser de otro color. Voy a empezar por el verde, así que la parte del cielo la voy a dejar para luego. Entonces, veis que voy dando por todos lados, por encima de los troncos, por encima de los árboles. Voy a reservar este adorno de aquí y voy a llegar hasta las flores. No me meto más abajo, porque lo de más abajo lo haré ya con un pincel más fino, porque ya es más delicado. Entonces por este lado también reservo el adorno este, reservo un poquito esta flor de aquí y todo el límite del tejado. Llego hasta aquí y más o menos, para ver si está húmedo el tema, pues el papel, podéis mirarlo un poquito. Si lo miráis desde abajo contra la luz, veis que hay partes como esta que están húmedas y que son brillantes, y hay otras partes como esta, por ejemplo, que no tiene agua todavía y está un poco más mate. Es una forma de ver, comprobar que
que el papel tenga agua o no la tenga. Una vez que más o menos todo el papel tenga agua por donde queremos, hay que intentar que sea lo más uniforme posible, que no queden muchas manchas de demasiado agua en un sitio, demasiado poca en otro. Si os ocurre como aquí, que me he colado con esta casa, pues podéis coger un trozo de Kleenex pequeñito y secar esto en lo posible y luego darle otra vez agua alrededor. Con el agua no hay problema de que tardéis más o menos, porque si se os seca podéis darlo otra vez, pero sí que tenéis que estar seguros de que todo el agua que dais queda uniformemente dada y que antes de dar la pintura esté húmedo el papel. Todo por igual, más o menos, con las zonas que hemos reservado de las casas y de este adorno y de las flores. Y una vez que lo tengáis así, antes de que seque, pues voy a empezar a dar todo la primera capa de fondo que voy a dar. Voy a empezar por los bordes, que es un poco lo más delicado, porque es donde hay que no salirse mucho. Y luego ya acabaré en la parte de abajo, que es más fácil. Como veis, el color queda un poquito diluido, queda un poquito suave de momento, pero prefiero ir paso a paso, dando un poquito más de intensidad posteriormente. Este papel se ondula un poquito, como veis, cuando estoy dando cantidades de agua grande como estas. Sirve bien para cuando doy cantidades pequeñitas, pero cuando doy cantidades más grandes se ondula y no resiste bien, porque es un papel de 160. Yo normalmente utilizo como mínimo 200, pero en este caso tenía este cuaderno, me he traído el de 160. Y bueno, hay cosas como estas que realmente me haría falta un papel un poquito más grueso, pero bueno, voy a hacer el apaño y con esto pues me puede valer de momento. Al estar tan ondulado, lo que sí es importante es que repaséis las partes para que quede lo más uniforme posible, porque normalmente en los valles de estas ondulaciones se acumula un poquito de pintura y en la parte de arriba se queda un poquito con menos pintura. Entonces conviene que lo vayáis repasando conforme va secando para que quede lo más uniforme posible y no se marquen los dibujos estos de las ondulaciones. Entonces ya ahora es cuestión de que esperéis a que seque un poquito para dar la siguiente capa. Mientras que seca toda esta parte, lo que voy a hacer, por ejemplo, con un pincel más fino, voy a ir haciendo toda esta parte que os dije de antes, que como está húmedo veis que se funde bien un color con otro, y entonces ya puedo continuar de una forma un poco más delicada, pues toda esta parte de aquí, que tiene zonas un poquito más complicadas, todo el espacio entre los pétalos, por ejemplo, pues tiene que ir relleno de verde, porque se ve el fondo a través de los pétalos. Esto llegaría más o menos, si esta línea siguiera por aquí, pues podría venir como hasta aquí. Y con eso ya prácticamente esta zona quedaría cubierta. Luego ya, una vez que seque, voy a dar tanto la zona del cielo como la zona del tejado. Tiene que secar un poquito porque si no se mezclarían demasiado los colores. Entonces si tenéis un poco de prisa, lo que podéis hacer es en la zona limítrofe entre las dos zonas, pues secarlo un poquito. Luego podéis oscurecerlo un poco si queréis, y entonces ya de esta forma me aseguro de que no se van a mezclar mucho los colores en toda esta zona. El resto puede ir secando ya un poquito más a su aire, pero me aseguro de que esta parte más o menos pues quede más seca. Entonces ahora ya voy a empezar a dar el color de fondo del cielo. Limpio un poquito el pincel grande y lo voy a
utilizar con este color. En este caso ya prácticamente no le voy a dar agua debajo porque es una zona más pequeña y con el agua misma que tiene la pintura más o menos voy a hacer el efecto que quiero. Entonces voy dando un borde más o menos regular por arriba, reservo un poquito la palmera esta para que no pierda luego el color verde cuando lo dé por encima, no se mezcle con el gris. Aquí veis que, por ejemplo, en este límite se me están mezclando un poco los colores. Es algo que no me preocupa demasiado porque todo este fondo va a ser un poco borroso y todo el límite entre un color y otro va a ser un poco borroso por la lluvia precisamente, porque eso difumina un poquito los colores. Pero intento que no me entre todo el verde por aquí y me manche todo el cielo de verde y cosas así, sino, bueno, que quede un poquito impreciso el borde y ya está. Lo que sí voy a esperar un poquito más es para dar el tejado, porque el tejado sí tiene que ser más nítido, tiene que haber más diferencia entre un color y otro. Una cosa que podéis hacer mientras que esté húmedo todavía, que veis que toda esta parte que he dado todavía está húmeda, es con un Kleenex limpio abrirle un poquito espacios para dar un poco la sensación de nubes así irregulares. Unas partes las dejáis más oscuras y otras las podéis ir aclarando con esto y así le dais un poquito de vida al cielo, que no sea simplemente una masa gris uniforme, sino que haya zonas un poquito más claras e incluso mientras que está húmedo, claro, todo esto depende de que esté húmedo para que no se marque mucho. Veis que en algunas partes pues le doy un poquito más de intensidad y así voy ganando contraste entre esta parte de aquí que es muy blanca, que son nubes muy blancas, y luego la parte que me interesa por aquí, por ejemplo, pues la voy oscureciendo y gano un poquito de contraste. Todo esto es fundamental que esté húmedo el papel porque en cuanto seque ya se va marcando un poquito más. Aquí veis que, por ejemplo, esta parte de aquí está un poquito más seca, la podéis ir tocando o mirándolo a la luz a ver, y si yo hago aquí añado un poquito de pintura, veis que ya me queda mucho más nítido el borde, me queda aquí mucho más nítido que estaba seco que aquí que se ha mezclado con lo demás que estaba húmedo. También podéis, si queréis dar un poquito más suave estos bordes, pues con agua muy limpia podéis ir humedeciendo todo esto. Veis que ya va perdiendo este borde tan nítido que hay aquí, tan marcado, aquí queda mucho más suave ya. Y luego una vez que le deis el agua, pues lo vais secando y de esta forma queda un borde, esto queda muy artificial para una nube, pero esto queda mucho más natural. Entonces aquí podéis también modificarla un poquito, incluso darle un poquito más de agua limpia aquí y abrir un poquito más esta nube. Bueno, ya es cuestión de que vayáis jugando un poquito con las nubes y con las partes más oscuras para que creéis un cielo un poquito variado. No tiene por qué ser exactamente como el que estáis viendo en la realidad, pero sí que dé la impresión de que hay nubes y que es un cielo un poquito lluvioso. La parte va secando un poquito. He creado un color caldera con un poco de marrón que voy a utilizar con un pincel intermedio para dar una primera base de todo el tejado. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero sí tengo que ir rellenando todo esto, e incluso por entre los pétalos, como veis, pues también me voy metiendo para dar una primera capa a todo lo que es el tejado. Todo esto, si lo diéramos en rotulador las líneas, pues quedaría un poquito más artificial, un poquito más cargado de negro todo el dibujo y perdería un poco la frescura que quiero que tenga
el dibujo, que es prácticamente todo naturaleza, menos este edificio que hay aquí, pero no es un edificio muy detallado, es un trozo de tejado que incluso podéis dejar sin acabar, podéis marcar más o menos las tejas, como estoy haciendo yo aquí, sí, dejando todo esto blanco ya, y así también le dais un poco el efecto de teja que tiene, que está el tejado dividido como en láminas paralelas. Aquí dejáis un poquito, marcáis un poquito siempre en el mismo sentido las tejas, teniendo en cuenta que arriba hay una línea de tejas también. Y luego ya, esto si os queda un poquito irregular, como veis, no importa, lo estoy dando en seco, entonces me va a quedar un poquito más irregular y las pinceladas se van a notar un poquito más, pero como son tejas y un tejado con una textura concreta y eso, pues no me importa mucho. Por aquí abajo voy a hacer el mismo efecto, intentando pues que continúe la teja un poquito por ahí, y en este caso también cada una la podéis llevar más o menos a una altura, pero bueno, que dé la sensación de que van por ahí. Y ahora voy a hacer en esta parte de aquí también lo mismo. Aquí ya lo podéis perder un poquito más, y aquí en medio lo que voy a hacer es con el mismo color del cielo, pero con un poquito más de negro, pues le voy a marcar todo el interior del tejado, que está un poquito más oscuro. Aquí también tengo que reservar un poquito la rama esta, y llegaría como hasta aquí. Una vez que tenéis esto, pues, si queréis que acabe más suave, pues con agua limpia vais aclarando por aquí para que se forme un degradado del color por ahí, y luego ya la parte de abajo del todo pues la limpiáis un poco para que quede blanca, y la parte de arriba la podéis ir, mientras que está húmedo, podéis ir oscureciéndola para que quede más o menos pues en un color lo más oscuro posible. Y ya dejáis que todo esto pues se vaya difuminando un poquito hacia abajo. Está seco más o menos el fondo, ya he dado todas las zonas grandes más o menos uniformes, todo el fondo. Puedo ir, si está todavía húmedo, retocando algo, pero lo que voy a empezar es por esta parte de aquí, que ya está seco, y quiero que quede bastante marcada, ¿no? Que no se difumine mucho. Entonces voy a empezar, por ejemplo, con los troncos, que tienen como una especie de nudos así. Este es un primer color que voy a dar de base, y luego voy a darle alguna sombra por algún sitio. Pero bueno, de momento empiezo así. Este tiene como dos ramas cortadas que salen de ahí. Y luego ya este mismo tronco se funde con una parte verde, que es la que ya lleva a la flor. Que si la flor está vista por detrás, se verá esta parte verde, y si está vista por delante, ya no se verá. Y en el capullo este de aquí, pues también. En este, que como hemos reservado aquí un poquito el verde, pues la zona blanca ahí, pues queda el verde bien marcado sobre el fondo oscuro. Y así más o menos, veis que es un verde muy intenso, muy denso, porque lo he cogido directamente de la pastilla, y así destaca bastante sobre el fondo uniforme que he dado de color más suave. Esto sería lo que es la zona de los troncos estos. Ahora lo que voy a hacer es, con cuidado de no meterme en la zona mojada, voy a ir eliminando con una goma
todos los restos de lápiz que hay dentro de los pétalos, porque los pétalos ya con el fondo ya están definidas la forma, menos este que queda ahí un poco en el aire. Todos los demás ya tienen su forma definida por el fondo, entonces voy a eliminar en lo posible todos los restos de lápiz, porque hay los restos en la zona donde está, donde hay pintura. Ya veis que aquí, aunque borre un poquito, no se me quita del todo, pero bueno, lo que pueda lo voy quitando para que quede el blanco lo más limpio posible en toda la zona de los pétalos. Con eso ya tengo esta parte del primer plano más o menos resuelta y voy a empezar con los árboles del fondo. Los árboles del fondo, veis que más o menos tienen tonos muy parecidos de verde, pero hay algunos, por ejemplo en los nervios de las palmeras, tienen un poquito más de un color más brillante, como amarillo. Entonces con un amarillo bastante concentrado, lo que hago es ir marcando unas primeras líneas para las palmeras. Cojo el amarillo que tenía aquí, que había reservado en una esquinita, y voy haciendo con un pincel muy fino toda la forma de las palmeras. Tanto aquí como en estas, un poquito menos, pero también se ve un poquito de nervio amarillo por ahí. Aquí se nota un poquito más porque está sobre blanco. Y también en estas de aquí, pues la parte de abajo es como más amarillenta. Luego ya aprovecho este amarillo para dar una primera capa a todo el adorno este, que es como dorado. Y lo voy rellenando todo uniforme, y luego ya con rotulador dorado seguramente pues le haré algún detallito un poquito más oscuro. Una vez que tengo ya esto, pues voy a ir haciendo un color marrón un poquito más oscuro, con un poquito de violeta incluso, para marcar los troncos de los árboles. Estos troncos de aquí, voy a empezar por estos, tienen una forma aquí como un núcleo, y luego el tronco es muy delgadito, muy finito, y ya acaba por aquí. Aquí lo mismo, hay una zona un poquito más rugosa, y luego ya esto lo hago con un solo trazo. Tiene que ser un pincel un poco finito, y puedo ir acabando por aquí, o incluso continuarlo un poquito por aquí si queréis, para que se pierda por ahí. Y lo mismo pues con esto tiene un tronco que se ve un poquito menos porque está oculto por las palmas, que son un poco más densas, entonces no llega hasta el corazón de la palmera, sino que empieza un poquito más abajo. Para estos troncos un poquito más gruesos podéis darle la línea como discontinua, que eso da la sensación un poquito de palmera, que se vea como discontinua la línea, y es como los anillos de la palmera. Si no, pues podéis darle luego un poquito más oscuro a algunas zonas y dar un poco esa sensación rugosa que tienen estos troncos de palmera. Ahora que ya tengo más o menos los colores que no son verdes, digamos, en el fondo, voy a dar una segunda capa de fondo para dar un poco la idea de irregularidad en el fondo. Ahora veréis, he hecho un color verde un poquito más oscuro, y así un poco aleatoriamente pues voy marcando, intentando no meterme demasiado en las partes que he dibujado de otro color, pero sin un patrón fijo, sin un dibujo previo ni nada, voy haciendo así de forma irregular toda esta zona de debajo, que va a ser un poco el fondo, digamos, de la colina, lo que está al fondo, detrás de las palmeras. Esto va
a dar un poco sensación de que hay ahí una zona irregular, un poquito más oscura, y le doy un poco de textura y de volumen a toda esa zona. La mayoría de esto va a estar tapado luego por las palmeras, pero sí que me gusta darle un primer toque de fondo para que luego encima pues ya le pueda dar más detalle a las palmeras, pero que haya un fondo que no sea plano por debajo, sino que simule que hay una vegetación por ahí. Me puedo meter un poquito, veis, en el marrón, porque realmente este verde muy suave no va a tapar el marrón. Y lo único, pues reservar un poco las casas que dijimos al principio e intentar hacer todo este fondo lo más uniforme posible. En algunas partes podéis insistir un poquito más, hacerlo un poquito más oscuro, en otras más claras, pero bueno, que dé una sensación de uniformidad de toda la zona esta de fondo que hay. Voy a empezar con las palmeras. Aquí he creado un verde un poquito más intenso y más concentrado, ya con menos cantidad de agua. Y lo que voy a hacer es ir marcando algunas hojas más de las palmeras, siempre intentando que se vea un poco el amarillo que he creado al principio para no taparlo del todo, pero ir creando ya un poquito las guías principales de las hojas de la palmera. Tiene que salir de aquí del centro todas las hojas y tienen que abrirse un poquito por efecto de la gravedad. Por aquí lo mismo, más o menos pues puede ser un poquito más gruesa ya, más o menos dar la sensación ya más de hoja. Esto todavía no es la hoja definitiva, no es la forma definitiva, es simplemente una guía de fondo para asegurarme de que todas las hojas van a tener la misma longitud más o menos, que tienen la forma que yo quiero y que están ahí en su sitio. Luego también estas hojas de aquí también se pueden hacer con este color. Podéis meteros un poquito ya en la parte de abajo también, pero sobre todo las hojas principales, que serían muy gruesas aquí. Podéis poner alguna más si queréis que os quede un poquito más frondosa esta palmera. Y bueno, ya tengo una segunda capa de las hojas de palmera. Ya todo el fondo que hemos dado, he creado un color negro con un poquito de verde perileno. Este es el verde de perileno, que es un verde muy oscuro, como veis, pues mezclado con un poquito de negro, porque necesito que esta parte sea muy visible y muy nítida. Entonces se trata de ir en cada una de las hojas de la palmera, ir haciendo las hojas finitas con este pincel muy fino del 1, creo que es, y lo más marcada posible, ir haciendo así hojas muy largas, muy finas y que destaquen bien con el fondo. Voy a seguir haciendo por todas las palmeras para que luego veáis el efecto. Bueno, ya he acabado un poco todos los detalles de las palmeras. Como veis, quedan bastante destacadas con el fondo porque he utilizado un color prácticamente negro. Aún así, fijaos que por aquí, en esta zona, aunque era un color muy oscuro, no ha quedado del todo oscuro, ha quedado mucho más oscuro aquí, por ejemplo. Toda esta parte se puede repasar un poquito, incluso se puede repasar con rotulador. Si tenéis, una vez que seque del todo, con un rotulador negro fino, podéis dar detalles de los finales de las hojas para que queden más marcados en negro y que destaque sobre el fondo. Y luego ya, por ejemplo, este adorno de aquí, que dijimos que lo iba a dar, lo di primero en amarillo y ahora con un rotulador
dorado, lo que hago es marcarle un poquito las sombras para que tenga un poquito de volumen y darle un poquito más de detalle. Con esto ya doy por acabado el dibujo. Veis que es un dibujo que ha quedado más suave que normalmente porque no he dado la línea de rotulador. Y sobre todo lo importante aquí es conseguir separar un poquito lo que es el segundo plano del primer plano y de todo el fondo. Eso se consigue un poquito dando el fondo del todo, lo que queréis más alejado, más separado, sobre húmedo para que no quede muy definido, y luego ya el resto darlo un poquito más sobre seco para que quede más nítido, más definido. Y también veis que los colores que hay en el fondo son más claros y los que hay en los otros planos son más intensos. Esto hace que cuanto más intenso sea un color, más parece que sale del papel. Entonces esto sería lo que está más cerca, que sale un poquito más. Esto, que es un color un poquito menos intenso, las palmeras estas estarían en un segundo plano, y esto, que es un color ya muy suave y menos definida la forma, estaría en un tercer plano. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.